En este video quiero hacer una pequeña video reacción a algo que dice uno de mis referentes, que de hecho cuando yo inicié en este mundo de ganar dinero por internet y ser emprendedor, pues fue uno de mis referentes, ¿sabes? Fue uno de los primeros creadores de contenido desde hace años y hoy dice algo que me parece bastante perturbador y que quiero que hagamos una pequeña reacción respecto a lo que va a pasar en las elecciones presidenciales, respecto al precio del dólar y respecto a cómo protegernos como emprendedores, gente que estamos en Colombia, queridos amigos. Así que vamos a escuchar. En el que un comunista gana en Colombia, tus ingresos se desplomarán 20% merced al tipo de cambio que imperaría. A ver, Juan Diego, traducime eso en términos bien simples. Si no tienes ingresos en dólares, te empobrecerás mínimo 20% una vez se ratifique el triunfo de un candidato comunista en Colombia, y esto está siendo grabado. Ven, ese tema me parece súper loco. De hecho, yo ayer justamente lo escuché y me quedé así como... Diablos. Eso es un grave problema, pero para todas aquellas personas que en este canal y que generalmente hablamos mucho de cómo ganar dinero por internet, generalmente son muy capitalistas, ¿sabes? Entonces creo que podemos hablar mucho con ustedes. Es el hecho de cómo a nivel económico nos protegemos frente a las circunstancias políticas que están pasando. Yo en este canal les he contado mucho acerca de esa filosofía extremista de asumir la responsabilidad absoluta de todo lo que pasa en mi vida. Y aplicando también esta filosofía, pues vamos a protegernos respecto a lo que pase en Colombia. Miren, vamos a hablar muy claro y muy en serio. Cuando la izquierda gana como tal, en distintos países, generalmente a quienes más mal nos va es a los empresarios. Además de la población en general, porque lo que haces es que el sistema tiene unos costos muy altos, que no es eficiente y que lo que en esencia se transmite es que al final suben los impuestos, la moneda pierde valor y a nivel internacional el país no termina siendo tan competitivo, porque no muchos empresarios nos gusta quedarnos en países de izquierda y literalmente lo hemos estado mucho analizando, ¿no? El hecho de cambiar de país. Pero el hecho... Y lo que te quiero decir es que si nos queremos proteger independientemente de lo que pase, es el hecho de tener ahorros en dólares. El hecho de ganar dinero por internet cada vez va a ser mucho más fuerte aquí en Colombia. De hecho, si gana la izquierda, es muy loco porque es una desventaja respecto a lo que puede llegar a pasar con la moneda colombiana y cómo se puede llegar a devaluar. Y por ende, las cosas se van a poner mucho más caras, el salario no va a alcanzar tanto como antes. Y esto se debe en parte a que las empresas extranjeras, las grandes inversiones, dicen, oye, en un lugar que es de izquierda no me interesa mucho estar, ¿sabes? Y muchas pues empiezan a ir. Porque en general las políticas de izquierda lo que hacen es que benefician mucho más, en teoría, a lo que sería el pueblo. Lo benefician simplemente regalando más cosas. Pero es que el hecho de regalar cosas no es el camino que yo considere el más adecuado. El camino más adecuado, y que yo he visto que funciona extremadamente bien, es que si tú beneficias a un empresario, el empresario es ambicioso, yo soy ambicioso. El hecho de ser ambicioso en Latinoamérica es una frase que la gente dice, no, es ambicioso, te vaya a ir al infierno. Pero no, si tú vas a Estados Unidos y le dices a alguien, eres ambicioso, la persona te va a decir, gracias, soy muy ambicioso, ¿sabes? Allá es una cualidad, aquí es un insulto, es una cosa súper loca. Es un cambio de mentalidad bastante peculiar e interesante. Pero el caso es, si tú beneficias a un empresario, el empresario quiere bienestar para su familia. Por ende, está dispuesto a pagar colegios más costosos. Por ende, reparte más dinero a ese colegio que financia un poco más. Por ende, también se compra carros más lujosos. Por ende, beneficia al del concesionario que le compró el carro, a las personas en otros países que fabricaron los elementos del carro, a toda la logística, a los camioneros que transportaron ese carro. Y básicamente, el empresario, al crear riqueza, beneficia a cientos de, digamos, industrias más dentro del país como tal. Y además genera empleo. Un empresario no tiende a quedarse solo. Cuanto tú más quieres crecer, más equipo necesitas. Ahora, puede ser un equipo de 20 personas, 50 personas, 100 personas. Estás creando empleos. Y los empresarios al final mueven la economía en el país. Y si no se ve beneficiado como tal por la economía, pues tienden a irse. Y cuando tú, por ejemplo, eres un empresario que tienes mucho dinero y dices, ok, ¿en qué país voy a invertir? ¿En este de aquí que me tratan bien como empresario o en este en que me tratan mal? No, pues te vas al que te tratan bien y ya, simplemente mueves tu dinero ahí. Y lo que pasa en general
en las economías de izquierda, pues es que algunas de esas grandes empresas tienden a no seguir invirtiendo tanto en el largo plazo en estas economías que no los favorecen mucho. Y ya está, y se van. Y entonces, por eso es un conflicto, ¿sabes? Tanto la izquierda como la derecha tienen sus cosas buenas, sus cosas negativas. Yo en este canal trato de mantenerme mucho e invitarte a que seas parte de este club de El Canto de la Moneda. Si tú ves una moneda, tiene un lado, cara y sello, ¿vale? Un lado y el otro lado. Pero si tú quieres ser parte del club de los que nos adaptamos a cualquier cosa que ocurra, mantente en el canto de la moneda. No te polarices. No es como que insultes a los que no tengan, pues básicamente tus ideas, sino escucha ideas contrarias, escucha todas las ideas y saca conclusiones que te permitan adaptarte a las circunstancias. Y esto es básicamente la supervivencia, ¿sabes? Al final, somos seres humanos que estamos diseñados para la supervivencia, para cazar, para comer, para distintas cuestiones. Y en el mundo en el que vivimos, que es un mundo mucho más seguro, a diferencia de todo lo que pasó años anteriores, pues en este caso tenemos que sobrevivir mucho más a nivel económico, ¿vale? Y es como la selva a la que nos tenemos que enfrentar. Pero algo que me pareció bastante peculiar y bastante interesante también es el hecho de la gente muchas veces tiene el argumento de no, pero es que las cosas están mal, entonces necesitamos un cambio. Y si hay cosas mal, hay cosas por mejorar. Pero ¿habría algún momento en la historia en el que tú quisieras vivir antes? Y ahí tú te pones a reflexionar de, bueno, si vivo en la época medieval, no había celulares, no había internet, no había oportunidades, porque si yo nacía un plebeyo, me tenía que quedar toda la vida como plebeyo. Pero si en cambio nací en la realeza, era una cuestión de suerte, ¿sabes? Si eras pobre o rico, era una cuestión de suerte. Si naces en antiguas épocas, el promedio de vida, de hecho, la estimación de vida, por ejemplo, en las épocas de Jesús, era de alrededor de unos 35 años, algo así, ¿sabes? En ese momento el promedio de vida está en unos 70, 80 años, dependiendo del país en el que estés viviendo. Y eso es demasiado, ¿sabes? Se duplicó en la estimación de vida por las condiciones de salud, porque ahora vives mucho mejor, tienes energía, tienes alcantarilla, tienes un baño en el cual puedes hacer tus necesidades. Entonces, en general, las condiciones de vida han mejorado muchísimo, que hay mucho por mejorar, sí, pero es que ahora tienes el internet, pero no para ver series todo el día, sino para poder autoeducarte y poder crear un negocio digital. Y esto es algo que ese personaje, Juan Diego Gómez, de hecho, repite mucho en sus videos y yo pues fui parte como de alguna manera de sus casos de éxito, ¿sabes? Porque es como, escuchas esa idea y dices, wow, crear un negocio por internet. Se te mete en la cabeza, empiezas a investigar, empiezas a ver modelos de negocio y te das cuenta de que es posible y que es real y al final terminas viviendo de esto. Y luego hay gente que dice, pero es que soy pobre, pero es que ¿por qué no tengo resultados? ¿Por qué? Y luego ven demasiadas series y es muy loco, ¿sabes? Veo algunas personas cercanas que a veces dicen como, wow, me gustaría tener esto y progresar en esto y progresar en esto, pero luego me hablan de muchas series y me vi esta serie y esta serie y esta serie y esta serie. Y es como empiezas a sumar las horas y pueden ser unas 20 horas a la semana viendo series, 10 horas a la semana, 20 horas a la semana viendo una serie. Eso te va a traer más prosperidad, te va a traer más riqueza, te va a traer más felicidad o simplemente estás matando el tiempo, ¿sabes? De hecho, el hecho de trabajar en tus sueños te hace sentir mucho más vivo y mucho más feliz. Y por ende, pues vale mucho más la pena trabajar en tus sueños que simplemente ver series, ¿vale? Pero ese es un punto que quería reaccionar por aquí. Y creo que hay otros pedazos más que quiero reaccionar por aquí. Así que vamos a continuar con el video. No lo voy a quitar de ninguna parte. No lo voy a quitar. Mínimo 20%, creo yo, sería el deterioro, la mayor pobreza de los que ganan en pesos cuando llegue el comunismo al poder en este país. Así de simple. Y mira, yo no nací ayer, como tú, no nací ayer. He leído mucho, he visto mucho, me han tocado muchos socios, incluso de Venezuela, con los que he atestiguado la tragedia comunista por la que han pasado. Personas que en Venezuela ganan como salario mínimo hasta hace poco $3 al mes. $3 al mes de salario, qué absoluta locura. Miren chicos, de hecho hace un tiempo yo hablaba con una chica que es cercana a nosotros y ella viene del Perú. Y es súper loco porque nos decía, oye, cuando ganó la izquierda como tal, de inmediato los precios, ¡boom!, subieron. Es como que la industria literal es como que se va, ¿sabes? Y entonces hay menos industria y entonces la producción empieza a ser más limitada y por ende los precios suben y la devaluación. Y es un tema bastante loco, ¿sabes? Al final, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Eso va a ser un caos, anarquía, ¿qué va a pasar?
A nivel económico, las cosas se van a mover y van a empezar a moverse paulatinamente. No es como que de la noche a la mañana llega y ¡pum! Es un presidente del otro y todo como una explosión y todo cambia. No, es paulatinamente. Pero si tú, por ejemplo, y en mi caso, y eso me ha pasado, es como, ok, yo quiero invertir en bienes raíces. Yo quiero tener un flujo de ingresos que de aquí a 10 años, 20 años, 40 años esté, ¿sabes? Y esté dando dinero. Pero si yo voy a invertir en un país que, por ejemplo, se está devaluando demasiado la moneda, ¿cómo voy a usar ese dinero para viajar por el mundo si es una moneda demasiado débil? No, mejor no invierto en Colombia. Mejor invierto, por ejemplo, en bienes raíces en Estados Unidos, que es mucho más seguro, mucho más rentable, gano en dólares y no me arriesgo a sufrir los vaivenes de la economía. Y mira que ese tema es bastante loco, bastante interesante, porque ya pasó por lo menos en España. Cuando tú le empiezas a subir mucho los impuestos a los empresarios, a los emprendedores, a la gente que, por ejemplo, vive de internet, ellos se van. Literalmente se pueden coger su computador, irse a otro país y pagar impuestos en otro país que no les exija tanto. De hecho, llegué a escuchar algunas cosas súper locas. No tengo los datos exactos, de hecho me gustaría sacar como muchos más videitos respecto a este tema si a ustedes les interesa como estas pequeñas discusiones. Y es el hecho de que, por ejemplo, en España, según entiendo, te pueden estar cobrando hasta un 50% de impuestos por lo que estás ganando. Entonces, si ganas, por ejemplo, no sé, 1 millón de euros, pagas 500.000 euros, o sea, medio millón. Es que es demasiado dinero. Le pagas a los impuestos al gobierno. Tú como empresario dices, no, yo me he trabajado ese dinero, ahora ¿por qué voy a tener que darle eso al gobierno? ¿Y qué es lo que hacen? Entonces llegan y se van, por ejemplo, de España, pasan a Andorra. El tema de los impuestos en Andorra, según tengo entendido, ronda alrededor de un 7-8%. Entonces, claro, pasas de un 50% a un 7-8% y es exageradamente alto. Pasas de pagar, por ejemplo, antes pagabas de 1 millón de euros, pagabas 500.000, ahora pagas 80.000 en otro país. Claro, te ahorraste 420.000 euros simplemente por cambiar de país y tributar en otra zona. Tú buscas proteger tu dinero porque es algo que te luchas todos los días. Por ejemplo, estos videos que estoy grabando aquí en este momento son parte de mi trabajo porque soy un creador de contenidos. Y cuanto yo más cree contenidos, pues más ingresos van a aumentar como tal, ¿sí? Y eso es un trabajo y es un esfuerzo. Y si luego de repente llega alguien y me dice, no, es que tienes que darme la mitad de tu dinero, pues yo voy a decir, no, yo quiero proteger mi dinero, ¿sabes? Yo quiero proteger mi esfuerzo, así como tú también lo quieres proteger. Y entonces es parte de esto porque los empresarios pues toman esas decisiones, por ejemplo, de migrar de países, ¿no? Gente que he escuchado que ha migrado de país, algunos referentes que he llegado a escuchar es, por ejemplo, Jürgen Klarik, ¿sabes? Llegué a escuchar un rumor, ¿sabes? No sé si es real, no sé si es verídico, pero como que él empezó a dejar de invertir bastante en Colombia cuando vio la posibilidad de que un candidato de izquierda, pues, llegara como tal al poder, ¿no? Y entonces empiezan a irse empresarios poco a poco. Y hay que tener cuidado, porque si las cosas se ponen muy complicadas, luego puede que no te dejen salir y tienes que iniciar desde cero en otro país. Entonces hay que empezar a mitigar los riesgos. ¿Cómo mitigarlos? ¿Cómo te recomiendo yo? Busca crear una LLC en Estados Unidos y tener dinero allá. Puede ser una manera bien interesante. Así pues tienes dinero en otro país que puedes mover a nivel global y que de hecho te envían una tarjeta, no la tengo aquí, pero te envían una tarjeta de tu empresa en Estados Unidos y así puedes como moverte a nivel global, ¿no? Eso es interesante. Ten empresa en tu país y ten en cuenta estas condiciones políticas para estar atentos, ¿sabes? Para pensar mucho más en el largo plazo. Ya no es solamente cuánto dinero gano hoy, sino cuánto dinero voy a estar ganando aquí 1 año, 2 años, 5 años y cómo voy a proteger mi capital frente a ese largo plazo, ¿vale? Son preguntas que debemos empezar a hacer como, ya no solamente como marketers o como emprendedores, sino como empresarios, ¿sabes? Como el hecho de proteger tu capital y poder permitir que siga creciendo. Bueno, ahí quería reaccionar a ese pequeño video, pero no sé si les guste, quiero publicarlo, experimentar, a ver si les gusta ese tipo de videos comentando noticias, cosillas, varias que van pasando y ya les estaré comentando también cuáles son mis planes. Pero de momento, si te estás preguntando cuáles son mis planes a nivel elecciones presidenciales, en esencia, número 1, mantener la mayor cantidad de dólares posible y no de pesos colombianos, no tener ahorros en pesos colombianos, porque se puede venir una devaluación fuerte, puede que sí, puede que no, pero el dólar está mucho más fuerte frente al peso colombiano, a pesar de que el dólar también está sufriendo cierta inflación, ciertos conflictos, pero es más interesante tener dólares que pesos colombianos en este caso y en caso de que llegue a haber una devaluación fuerte de la moneda. Y lo segundo, estoy buscando invertir en bienes raíces, pero me preocupa mucho invertir en Colombia, ¿sabes? Me gustaría más invertir en otros países como Estados Unidos o incluso en Europa para poder ganar dinero en una moneda mucho más estable. Y bueno, esas son un poco mis proyecciones si quieres verlo así. En temas de criptos, monedas como tal, no me he metido tanto. Tengo criptos, pero debido a este invierno, pues he perdido como el 40% del valor que tenía invertido ahí. Así que nada, son cosas que pasan y bueno, son movimientos que les voy a ir comentando por ahí. Comenten por aquí si les gusta más este tipo de contenidos y de hecho, si quieren también voy a publicar más de esas cosillas
maravillas en Telegram, por eso síganme en Telegram y en Instagram para poder estar escuchándolos mucho más atentos de ustedes y poder aportarles mucho más valor en este canal. Porque al final, chicos, es bien interesante. Como creadores de contenidos, creamos contenidos para ustedes, para poder apoyarlos, darles valor, entretenimiento, ayudarlos en lo que podamos. Y así que quiero escucharlos, saber un poco qué opinan de este tipo de videos. Y sin más que decirles, nos vemos en un próximo video.